Que Dios le bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La palabra del Señor nos enseña que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que nuestra mira tiene que estar puesta en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, y no en las cosas de esta tierra. Más allá de que vivimos en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si verdaderamente nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento, una conversión, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos bautizado y hemos muerto a la vieja vida, a nuestras viejas prácticas o hábitos totalmente contrarios a la voluntad de Dios, cuando nos levantamos de ese bautismo y cuando realmente lo hicimos con una convicción, nacemos de nuevo en el agua y en el Espíritu, y en esta nueva vida que nosotros comenzamos a tener con Jesús, comenzamos a reflejar el carácter de Cristo a través de la renovación de nuestro entendimiento, que a través de la enseñanza, de oír la palabra de Dios, vamos adoptando valores que Cristo nos enseña en cuanto a nuestra manera de proceder en esta tierra con nuestros semejantes y en todas nuestras acciones. Cuando nosotros vemos aquí el capítulo 2 de Colosenses, versículo 12, dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así como Cristo resucitó de los muertos y comenzó a hacer la tarea que el Padre le había encomendado, porque no había terminado todavía, nosotros también tenemos que ponernos en las manos del Señor y comenzar a buscar la voluntad de Dios, comenzar a buscar lo que Dios desea que hagamos, que está impreso en su palabra, pero que Dios va a guiarnos a toda verdad y el Espíritu Santo nos va a enseñar a que podamos nosotros tener nuestro objetivo en las cosas eternas, en las cosas que vienen de Dios. Poner nuestro corazón en Dios primeramente, sabiendo que las demás necesidades que tenemos, Dios nos va a ayudar y Dios va a añadir todas las cosas que estamos necesitando. Entonces, si morimos a nuestra vieja vida, realmente tenemos un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Nos hemos bautizado como símbolo de la muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja vida, y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Por eso es importante que si morimos a la vieja vida, determinemos totalmente abandonar todos esos hábitos que nos han perjudicado. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos tenido los resultados de vivir la vieja vida lejos de Dios, y el pecado nos arruinó, nos destruyó y nos deterioró en nuestra alma y en nuestra conducta de vida. Por eso tenemos que nosotros desechar totalmente esos hábitos que eran normales cuando no conocíamos al Señor, y renovar nuestros pensamientos a través del conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro deseo de agradar a Dios y de vivir y andar como Cristo anduvo en esta tierra. Por eso dice la Biblia que aquí en el versículo 5 nos dice lo que tenemos que desechar o que tenemos que desintegrar en nuestros hábitos pecaminosos, que son, hábitos que hemos absorbido de un mundo que no vive realmente de acuerdo a las leyes de Dios. Entonces dice este versículo 5, capítulo 3 de Colosenses, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Está
las cosas del cielo, las cosas de arriba, las cosas de Dios y las cosas terrenales, ¿no? Que no son todas malas, pero que hay pensamientos contrarios a Dios, hay acciones contrarias a Dios, hay hábitos que hacen las personas que no conocen a Dios, que los normalizan, pero que no debe ser normalizado en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos que hacer morir es, aquí dice, la fornicación, los pecados sexuales, pecados que tienen que ver con una variedad de prácticas sexuales que están fuera del contexto del matrimonio, que es lo que Dios estableció para que el hombre y la mujer puedan tener sexo y puedan reproducirse y puedan tener un amor, digamos, una unidad espiritual y física. Por eso dice que debemos hacer morir lo terrenal. Nosotros, fornicación, impureza, ¿no? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Consagrar nuestros pensamientos, pasiones desordenadas, malos deseos, que tienen que ver todo con nuestra mente. Nuestra mente tiene que ir siendo santificada, limpiada, purificada y renovada a través del arrepentimiento y la incorporación de pensamientos que tienen que ver con Dios, y los pensamientos que tienen que ver con Dios están en las Escrituras, ¿no? Y dice avaricia, que es idolatría, ¿no? Sabemos que la avaricia es un tipo de Dios, ¿no? Por eso Jesús dijo, no pueden amar a dos señores, o amamos a Dios o amamos a la riqueza. Y la avaricia siempre nos lleva a tener una adicción por el dinero, un deseo desmedido por las cosas materiales y por las cosas que son terrenales y que son perecederas. Por eso también dice aquí que el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que la ira de Dios viene sobre aquellas personas que viven realmente a espaldas de Él y que practican estas cosas como natural. Pero si nosotros buscamos a Dios, buscamos a Cristo, buscamos las cosas de arriba, tenemos que nosotros desechar estas cosas que tienen que ver con las pasiones desordenadas del hombre natural, el hombre sin Cristo, ¿no? Cosas que tenemos que desechar, dice el versículo 6, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Claro, cuando no conocíamos a Cristo vivíamos con estas cosas como algo normal y estábamos bajo la ira de Dios. Pero el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Cosas que tenemos que abandonar, cosas que tenemos que dejar, desechar, porque si estamos en Cristo tenemos que andar como Él anduvo, ¿no? Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza y incorporar lo nuevo de Dios, que a través de la palabra y del Espíritu de Dios somos renovados, somos revestidos, así como lo dice el versículo 10, dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Revestirnos del nuevo hombre, de la nueva vida en Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que vivir la nueva vida con Cristo siendo renovado. Por eso lo que tenemos que incorporar, ¿no? El versículo 11 habla que esto es para todo, no hay distinciones, para todo. Y el versículo 12 dice que nos vistamos de lo nuevo, que incorporemos a nuestra conducta, a nuestras palabras, a nuestra manera de vivir. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, cosas que tienen que ver con una relación con Dios. El fruto del Espíritu produce estas cosas en nosotros cuando nosotros determinamos obedecer a Dios, a estar tomando la palabra de Dios, incorporándola en nuestro diario vivir, y a través de una comunión con Dios vamos teniendo esta victoria de siendo renovados y revestidos del nuevo hombre, que también el Señor nos da esa paciencia, esa templanza, esa quietud en el corazón, porque Él nos llena de su paz. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Incorporar la tolerancia a nuestro prójimo, ser tolerante, tener empatía,
tener realmente una buena actitud, tener un espíritu perdonador. Y si nosotros tenemos alguna situación con algo, de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros perdonemos a aquellos que nos dañan, nos lastiman, nos defraudan o dicen cosas mal de nosotros, ¿no? Y el versículo 14 dice: sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí, cuando nosotros incorporamos estas cosas, empezamos a tener paz, a disfrutar la vida de otra manera, empezamos a tener gratitud, a tener contentamiento. Dice el versículo 15: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. Que el Señor nos ayude a caminar en esta nueva vida en Cristo. Dios te bendiga.